Bienvenidos a una nueva cápsula de fruticultura.cl. En esta oportunidad tenemos a don Rodrigo Sapiaín, consultor, asesor frutícola, tanto en Chile como en Perú. ¿Mm? Bienvenido, Rodrigo. Gabriel, muchas gracias por invitarme. Oye, la idea de hoy es conversar sobre fruticultura regenerativa. Ujú. Yo sé que es un gran tema que está en pañales en Chile. De alguna forma lo están liderando. Tú armaste un grupo súper interesante en LinkedIn. Sí, hicimos un grupo divertido porque como que uno tiene que crear algo, ponerle un nombre y para hacer algo concreto. El grupo, hoy día funcionamos, nos comunicamos, pero sí, hicimos algo en LinkedIn, también hemos hablado del grupo en algunas instancias como Red Agrícola. Hoy día es un grupo de interés que compartimos la filosofía de trabajo. Estamos en la etapa de aprender un poco para tratar de adaptar esta idea, esta filosofía a la fruticultura convencional, que es el gran desafío. El tema me genera mucho interés. Básicamente, no sé si es por el scout que todavía vive dentro de mí, ¿ah? Que quiere un mundo mejor de lo que lo recibió. Y por el punto de vista profesional, que yo siempre he dicho, oye, tenemos que dejar los campos mejor de lo que lo recibimos. Esa es una idea. Y creo que por ahí nosotros como profesionales tenemos que generar valor. Entonces, primero, la primera pregunta, para entrar en contexto, ¿qué es la fruticultura regenerativa? La definición exacta o el canon respecto a qué es lo que es y lo que deja de ser fruticultura regenerativa todavía no está tan clara. Sí tiene algunas bases que son comunes y que no hay mucha discusión. Una tiene que ver con regenerar el suelo. O sea, cuando hablamos de agricultura regenerativa o fruticultura regenerativa, el foco principal está en el suelo. A diferencia de otros tipos de manejo, como la agricultura orgánica o otro tipo de definiciones, que están muy enfocados en la parte aérea. De hecho, el suelo es importante, pero no es el foco principal. La gran diferencia de esto está en el suelo. ¿Y desde qué punto de vista? Desde el área que quizás nosotros, por formación, siempre la hemos tenido un poco más lejana. Nosotros en la universidad teníamos nuestro ramo de suelo, de morfología, o distintos ramos de la universidad, y siempre el foco estaba en la parte más física o química. Aquí entra, hay otro ente que entra, que tiene que ver con la parte microbiológica del suelo, tanto de la vida en el suelo, y la otra parte es la parte materia orgánica, en definitiva el carbono en el suelo. Y ahí es donde se abren un montón de posibilidades, porque esto, si bien puede haber partido y nacido el interés de distinta gente por entrar en esta lógica por distintos motivos, hoy día se habla que uno de los responsables también de la manera negativa respecto a la emisión de gases a la atmósfera y calentamiento global, que es la agricultura, podría ser uno de los factores que inciden en el cambio climático de manera negativa. Se habla que la agricultura puede ser el agente más eficaz para frenar el cambio climático vía fijación de carbono en el suelo. Entonces, esa parte y esa responsabilidad que uno tendría y que no sabía que tenía en el cambio climático, que probablemente es el tema más importante por el cual estamos pasando actualmente. Y creo que toda la industria, todas las personas, todas las profesionales deben tenerlo en cuenta y cómo su actividad afecta al cambio climático. Entonces, si la agricultura pasó de ser, en teoría, un ente que lo está provocando, a un ente probablemente el único que tiene la capacidad de revertirlo de forma eficiente en un tiempo relativamente acotado, uno dice, ups, ¿qué es esto? Entonces, ahí empezamos a estudiar un poco, probablemente todos los que se han metido en el tema han visto los documentales o se han leído los libros de los, no son los creadores, pero los que hicieron la bajada, en definitiva, hacia un manejo regenerativo. Y me voy a contar algo que puede ser como anecdótico respecto al por qué yo entré en esto. Yo, desde siempre, hay un tema que siempre me ha hecho ruido y que nunca me ha convencido la estrategia convencional de manejo, que tiene que ver con los herbicidas y las malezas. Esta lógica que tenemos en la zona central, yo diría de la zona centro-norte, ¿ya? Porque hacia la sexta, séptima, octava región, es más normal que existan cubiertas en el suelo. En los cerezos es normal que en la entrehilera haya una cubierta, en las viñas. Pero te diría que en la región metropolitana al norte hay una obsesión
por parte de los dueños de los campos, que los quiero mucho, son mis clientes, son los que me pagan mi asesoría, pero no, tienen una tolerancia cero a ver maleza en el campo. Y la verdad que con toda la base teórica que teníamos respecto a cómo controlarlo, la verdad que para mantener un control de cero necesita un uso muy alto de herbicida. Y lo que nos pasa además es que cuando yo veía estos suelos desnudos con producciones de huemesa, de cerezo, lo que sea, lo que me pasaba es que comenzaba con problemas de infiltración, de compactación de los suelos, con lluvias muy fuertes, el agua corre, me sellaba. Entonces yo dije, esto no me hace sentido. Yo digo, yo partí con esa inquietud hace varios años, yo diría que 10 años. Me acuerdo discutía con los expertos en maleza de la universidad, y decía, pero ¿qué pasa si no las controlamos? ¿Qué pasa si las manejamos? Y por ahí partió un poco el tema, me empecé a juntar con algunos del grupo que hoy día conforma este grupo de fruticultura regenerativa, que voy a aprovechar a mencionarlos, que está Pascal Michelou, que es la experta en cubiertas. Estamos trabajando con Antonio Gaete, que él viene de la parte más orgánica. Es interesante también contarte esto porque estamos haciendo esto juntos. Está Eduardo Donoso, que siempre ha estado en la lógica del control biológico. Fiorella Gatini, que es de Singenta. Uno dice, bueno, a las químicas, a los malos de la película, pero todas las químicas y toda esta empresa hoy día están con recursos y un foco hacia un manejo más sostenible. Que me falta María Bada Rosés, que habíamos hablado hace rato de esto, experta en nutrición, en fertilización, pero con un concepto más sostenible, y Fernanda Álvarez, que es de SOEX, y que me hace un poco la parte del nexo en todo esto. Entonces, en un momento hablé hace tiempo con Pascal, dije, oye, ¿qué pasa si empezamos a usar cubierta? Porque tengo problema de compactación, y me arriesgo que Pascal me dice, ya, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu problema? O sea, todo, ¿no? Quiero evitar compactación, ojalá que me controle más, ojalá que me ayude a generar un biomasa. Y dice, bueno, empezamos a hablar. Entonces ahí me di cuenta que lo que uno de repente ve simple no es tan simple, hay mucha alternativa. Entonces teníamos hace rato la inquietud con harta gente y de un día para otro como que el tema saltó. Yo creo que saltó a raíz de una asesoría en UMS que me pidieron y que tenían un área orgánica. Ya querían desarrollar una parte orgánica. Yo le dije, ¿sabes qué? La verdad que la parte orgánica no es mi foco, porque la parte orgánica, que me matarán quizá algunos más devotos de la parte orgánica, Cuidado cuando dice. no es necesariamente un manejo sostenible. O sea, para mí un manejo sostenible tiene que ver con la eficiencia, producir más con menos. El orgánico no siempre sea. Y por ahí no me acuerdo dónde salió y empezó a partir el tema, empecé a estudiar un poco más, compré el libro, viajé a España, me junté con alguien que también estamos colaborando, que es Francesc Font, que tiene de Regent Academy, que tiene una escuela de viticultura, avicultura regenerativa, y ya, nos lanzamos y dijimos, empecemos a trabajar en esto, y eso que partió como un manejo de las cubiertas y de las malezas, me explotó en la cabeza cuando me di cuenta que teníamos la posibilidad de fijar carbono en el suelo. Y cuando empezáis a ver la posibilidad de fijar carbono en el suelo, uno empieza a estudiar y se da cuenta que no solo lo fijáis como materia vegetal, por ejemplo, que son las raíces de las plantas, no, hay un porcentaje importante de carbono que la planta lo exuda hoy en las raíces. Entonces dice, ¿y qué pasa con esos exudados de las raíces? Bueno, promueven el crecimiento de microorganismos en el suelo. ¿Y qué hacen esos microorganismos en el suelo? Que empiezan a trabajar con estas raíces, empiezan a también trabajar en el suelo y a metabolizar compuestos, y a mineralizar y a dejar disponible, en muchos casos, muchos nutrientes. Entonces, como además, hace 3 años fuimos una empresa que hacemos investigación y desarrollo, y partimos lo típico, probando productos, aquí me compraste productos y todo. Pero a poco andar, cuando partimos con esto, dijimos, ¿sabes qué? Aquí vamos a estar probando productos tradicionales. Enfoquémonos en productos de control biológico, de mejoramiento del suelo, productos cero residuos, fungicida biológico. Entonces, llevamos 3 años, más de 60 proyectos o mini testeos. Entonces, empecé a ocupar también esa fuente que hoy día a mí me piden por un servicio, yo les cobro por eso, les testeo algo, pero empecé a aprender mucho también respecto a qué cosas servían, si la micorriza, cómo podía yo medir, por ejemplo, de las micorrizas, si es que me servían para qué, en el caso, por ejemplo, de los complejos microbianos, cómo esto interactuaba en el suelo y qué me pasaba.
me bajaban los pH del suelo, me subían los pH. O sea, hay un caso que me gustó mucho, que logramos estadísticamente liberar hierro en el suelo y subir los niveles de hierro en la planta solo con el uso de una bacteria. Entonces, empecé a tener mucha información y dije, ok, hay que concretar algunos proyectos. Y en esa parte estamos hoy día. De lo que partió, como digo, por algo como empezamos a tirar el hilo y se transformó en algo muy grande. Ya estamos partiendo con algunos proyectos concretos de manejo, como asesoría. Y la gracia es que, como cuando algo es nuevo, y no somos expertos, porque eso es importante decirlo, no somos expertos. Para mí un experto es alguien que se ha equivocado muchas veces y ya tiene años de circo en esto. No somos expertos en el manejo regenerativo, pero sí queremos hacer el cambio. Entonces, nos dimos cuenta que nosotros y todos los que estamos trabajando en esto, hay gente que igual tiene capacidad de influencia en una superficie importante, no del productor chiquito, también puede ser, pero de empresas grandes. Entonces, si nosotros logramos, en algunos casos, mover un poco la aguja y decir, ok, si quieres no te certifica bajo la lógica de la agricultura regenerativa, pero si logramos hacer, por ejemplo, un manejo más sostenible a nivel de suelo, y eso nos permite bajar el uso de fertilizantes, eliminar el uso de herbicidas, por supuesto sacar los pesticidas al suelo, solo con eso vamos a tener un impacto potentísimo en el ambiente, en el suelo y también en los productores. De eso estamos convencidos. O sea, al final esto no es algo nuevo. La agricultura regenerativa o la fruticultura regenerativa no es algo nuevo. Es lo mismo de siempre. Es tener una visión distinta a las cosas, es decir, qué es lo esencial para que el sistema funcione. Y lo que habíamos dejado fuera de la ecuación era la parte más biológica del sistema. O sea, si tú me preguntas cuál es la gran diferencia respecto a la agricultura tradicional, es que considera el suelo como un ente vivo. ¿Ya? Considera el suelo como un ente vivo porque tiene bacterias, hongos, insectos, plantas que interactúan y mejoran la performance de los cultivos que nosotros tenemos. Hoy día es difícil decir que este campo se maneja bajo esta lógica, probablemente hay algunos casos en Chile. Creo que se acaba de certificar una viña. Yo estoy muy contento porque en este último año he logrado, aquí la foto que está atrás, no es quién es, pero un productor que saque la foto y idea. Por ejemplo, sacamos la herbicida de la entrellera. Estamos cortando. ¿Y por qué? Porque había habido lluvias torrenciales en el último mes y tengo exceso de agua en el sistema. Entonces, si tengo exceso de agua sin plantas, se me empieza a embancar el agua certificada. Entonces, obviamente que hay riesgos en las cosas nuevas y probablemente vamos a tener que estar muy pendientes de los monitores de plagas y enfermedades, pero no queríamos que eso sea fuente de inoculo ni peste. Pero espero que la respuesta a esta pregunta corta no sean todas así, porque vamos a estar muchas horas. Eh, em, pero en definitiva, lo que es la agricultura regenerativa para mí es la posibilidad de regenerar el suelo, mejorarlo, fijar carbono, no solo por el tema ambiental, que es probablemente el motor más importante, pero sino porque este manejo es el que más sentido me hace para la producción convencional, que necesita ser más eficiente. Y en ese sentido tenemos que considerar la biología del suelo también como sistema. Y esa parte es la que nos faltaba, creo yo, y que esto nos ha abierto los ojos. ¿Qué gran diferencia hay con la fruticultura sustentable? O sea, ¿por qué no debería ser como parte de la fruticultura sustentable? Sí, me parece que conceptos hay para muchas cosas. Había, me acuerdo, incluso en la universidad, manejo integrado, como manejo integrado, ¿te acuerdas que era el concepto como que ocupaba un poco la Sí. parte también de sustentabilidad, sostenibilidad? Está en la agricultura orgánica, la agricultura sostenible, pero las chapas hay varias. De hecho, si tú piensas, por ejemplo, la agricultura orgánica tiene distintos nombres dependiendo del mundo, de qué parte del mundo está. En, en España le llaman bio, eco, Ya. eh, ecológica. Sustentable es un concepto amplio, o sea, no necesita necesariamente cumplir con un protocolo para hacerlo. Pero si uno entra en la palabra sostenible, probablemente sustentable o sostenible, uno puede decir que es un manejo eficiente y que la producción bajo esta lógica en el tiempo deja el medio ambiente, el suelo, el entorno en una condición
igual o mejor de como estaba. Uno podría definirlo rápido así. Ahora, yo creo que la agricultura regenerativa es sustentable más que el resto. Al final, sustentable o no sustentable es una chapa que tú le pones. O sea, cumple con un manejo sustentable. Para mí la sustentabilidad se basa en gran medida en la eficiencia. Yo no considero una agricultura sustentable si es poco eficiente. Y a eso me refiero con que, por ejemplo, ocupe mucha agua para producir poco. O sea, para mí la sustentabilidad se basa en la eficiencia más la consideración del ambiente y el entorno. Entonces, hay casos en que tú puedes tener un huerto orgánico y sea menos sustentable que un huerto convencional, porque tiene una huella de agua gigante, una huella de carbono gigante. Entonces, eh, yo creo que la sustentabilidad tiene que ver con el uso eficiente de recursos, ¿ya? Y te digo creo porque también son definiciones que tampoco son tan cuadradas. Entonces, un productor eficiente que ocupa pocos recursos, y recursos me refiero a recursos hídricos, agroquímicos, y que produce buena y harta fruta, es un productor que es eficiente y si uno lo mide por huella de carbono y huella de agua es sustentable, más que otro. Entonces, la agricultura regenerativa, por definición, deberá ser más sustentable que el resto. ¿Por qué? Porque cuando tú te preocupas del suelo y de su vida y de mantener una cubierta orgánica encima, que puede ser una cubierta siempre verde o no, porque dependiendo del cultivo hasta igual se van secando, te permite también tener capturada el agua ahí. Nosotros tenemos esta lógica de tener los suelos desnudos, que en definitiva es probablemente de las peores ideas si tú quieres mantener el agua abajo. Entonces, la agricultura recreativa busca la sustentabilidad, base en la eficiencia y también, como decía, con foco en el suelo. Respecto a qué puede ser o no definido como sustentable, a veces uno se enreda con el tema agroquímico y las aplicaciones, y ahí probablemente en la agricultura orgánica, eh, la gran traba que hay para certificarse orgánico tiene que ver con las aplicaciones de agroquímicos, porque hay una lista de lo que se puede o no. Y, y en este caso, muchas veces la agricultura orgánica, por cumplir con el requisito, tiene que importar productos que tienen una huella de agua y una huella de carbono gigante. Entonces, esta lógica lo que busca es, por lo menos ya sí, y en esto puede sonar patúo, en el sentido de que como es algo que todavía estamos definiendo, por lo menos en este grupo o en esta iniciativa que estamos formando, eh, no vemos la ineficiencia como parte del sistema. O sea, tiene que ser un sistema eficiente eh, y sustentable. Entonces, para eso muchas veces, si uno me dice, yo voy a cumplir con mi certificación X, pero tengo que aplicar azufre cada 5 días a 20 kilos por hectárea durante todo este periodo, digo, bueno, yo aplico este otro producto que ocupo 100 cc por hectárea y aplico cada 21 días. ¿Cuál es más sustentable? Y además es un producto de bajo impacto ambiental. Entonces, eh, nuevamente, es sustentable asumiendo que el foco está en el suelo, en este caso, la regenerativa. Eh, y lo que hacemos en el suelo probablemente es de las cosas que más impacto tiene en la parte de arriba. O sea, por eso también es tan interesante y por eso yo estoy absolutamente confío plenamente que mejorar el suelo me va a mejorar las productividades. Una de las cosas que uno ve, yo asesoro en Chile y en Perú, una de las cosas que uno siempre ve cuando ve un sector de un huerto, el alto y el bajo, como decía un jefe mío, que hay una parte buena y una mala. Eh, el sector de las plantas que se ponen amarilla o que se empieza a caer la hoja, siempre, no siempre, en el 80% de los casos está asociado a un tema de raíz. Puede ser por exceso de agua, por falta de agua, por exceso de sales, por falta de sales. Siempre el tema del suelo, porque además es lo que más es difícil de ver y de poder cuantificar, siempre es la parte que nos genera la inestabilidad o la incertidumbre o lo errático de las productividades. Entonces, el tener un suelo bien drenado, con una capa que ojalá se mantenga en el tiempo, de vida en el suelo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho, que lo estoy asociando también a todo esto, el uso de mulch. O sea, esta lógica de goteros sobre suelo desnudo
no tiene ningún sentido si lo piensas cómo funciona la naturaleza. En la naturaleza hay una capa, hay una capa cero, ¿recuerdas? Que esa capa cero es la de materia orgánica. Y nosotros hemos eliminado la materia orgánica del sistema. Entonces, si tú vas a ocupar un gotero, ponle materia orgánica abajo, ten un mulch, ten cubierta, y lo que vas a empezar a ver es que vas a tener una explosión de raíces bajo el mulch, porque te hace como un colchón que te hace una interfaz entre el suelo y la atmósfera, por lo tanto el agua se mantiene más tiempo, tiene buena oxigenación, hay una capa que empieza a degradarse ahí, hay vida. Entonces, cuando empezamos a hacer estas cosas, a mejorar los drenajes, a ocupar estos mulch, a ocupar las cubiertas, a enfocarnos en el suelo como nuestro objetivo inicial, final, dentro de todo el proceso, las cosas empiezan a mejorar. Eh, entonces, creo que ese es el punto que a mí más me tiene entusiasmado, porque en definitiva, sin adoptar todas las lógicas, adoptando algunas cosas puede tener cambios rápidos. Eh, así que hoy día estamos en la etapa de decir, ok, ¿estamos de acuerdo en esto primero? Sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo mejoramos esto? Entonces, lo que viene ahora es empezar a definir qué cubiertas son las adecuadas para cada zona edafoclimática, porque obviamente no es lo mismo. Y ahí se abre un montón de alternativas, y por eso la Pascal es tan importante en este grupo. Eh, ¿Por qué? Porque en muchas partes quizás lo que queremos es principalmente fijar carbono atmosférico bajo. Entonces, dependiendo de las plantas, y hay publicaciones que están medidas, cuál es la que fija más carbono que otra, pero quizás que podemos decir, oye, pero además quiero ahorrarme la urea, por decirlo en términos de fertilizante. ¿Qué pasa si ponemos leguminosa? Porque nos fije, perfecto, hagámoslo. Y ahí uno empieza, okay, pero ¿cuál? ¿Y qué pasa con los frutos? ¿Y qué pasa eh, con las plagas, las enfermedades? Entonces, esa es la parte que viene ahora. Y colaborando es la única manera de avanzar más rápido, si no nos vamos a demorar mucho tiempo. ¿Cómo conversa esto con los productores que están con problemas de déficit hídrico? ¿Ah? Y que es básicamente la zona norte, ¿no es cierto? En la zona norte tenemos están más restringidos con el tema del agua. Entonces, es necesario tener cubierta, no se puede reemplazar con guano, porque tú vas a ir aplicando el guano para que este mantenga toda la biodiversidad dentro del suelo. El tener el suelo cubierto con materia orgánica, ahí vemos si es que está haciendo fotosíntesis o materia orgánica que está ya muerta, o sea, materia orgánica, o sea, no las plantas. Podría lograrlo, pero obviamente la manera más fácil de fijar carbono en el suelo son con las plantas. O sea, eso no hay duda. Eh, por lo menos hasta ahora no lo consigo sin la cubierta. ¿Cuál es el tema con la cubierta? Es que uno puede tener cubiertas permanentes o no permanentes. Eh, en el norte de Chile, la zona de la cuarta región, que hay escasez de agua, todos sabemos, eh, hay un proyecto que estoy trabajando allá y el otro día estaban terminando la vendimia y le digo, bueno, estamos a marzo, hasta la brotación del próximo año, que es en octubre. ¿Tienes agua? Sí, sí tengo. ¿Cuándo no tienes agua? Igual que todo, octubre, noviembre, diciembre. O sea, al final, en muchas partes que tienen escasez de agua, tienen un poco de agua en una época que no están ocupando mucha agua. Entonces, existe la posibilidad de en post cosecha, no esperar en invierno, en post cosecha, regar, regar, y que además tiene un montón de beneficios. Y ahí yo me peleo con algunos amigos de la generación anterior que les encanta estresar a las plantas en post cosecha y que le cortan el agua y la regan más porque les gusta que la planta bote la hoja y entre en invierno sin hoja. Al final la hoja es fotosíntesis. Yo quiero que las plantas se mantengan haciendo fotosíntesis más tiempo posible. ¿Por qué? Una, porque me hacen reserva. Y lo otro, me liberan carbono en el suelo, que me ayuda a mantener la vida en el suelo. Entonces, si yo logro regar en post cosecha,
se van a mantener, van a rebrotar maleza, van a salir. Bueno, después las manejo. ¿Cuándo? Las bajo, las piso, solo que se ocupan muchos rodillos en esto, para bajarlas y no cortarlas. La puedo cortar, puedo hacer lo que quiera, pero hago que no compita con mi sistema. ¿Y dónde la puede tener? En esta hilera, no en toda la hilera, para que no me compita con las raíces. Entonces, se puede. Yo estuve en Francia en julio y visité unos productores que no tenían riego, tenían solo, eran de secano, y, y tenían entre 200 y 300 milímetros al año. ¿Ya? Eh, Probablemente en todo esto hay que poner algunos límites respecto a con cuánto podía hacerlo o no. Eh, Nosotros tenemos zonas en el norte que las pluviometrías pueden ser 50 milímetros, ¿cierto? Pero por riego tiene más agua. Entonces, esa es la parte interesante, que estamos comenzando ahora, justo ahora, marzo. Regar cuando la planta, en teoría, no está con mucha demanda, ¿Pero para sería generar un sistema. el riego de la planta o estarías regando la intrilera también con un sistema aparte o cómo harías ese riego? ¿Correrías Sí, la eso es lo que hilera, estamos, correrías la hilera para el medio? sí, eso es lo que vamos a ver. Es probable que tengamos que correr la manguera una vez y dar un riego más largo para establecer el cultivo, ¿ya? Y luego de eso la vuelvo a la línea, pero sigo regando. O sea, mantengo el suelo hidratado independiente de que, claro, estoy regando sobre la hilera, pero al final las plantas tienen una capacidad bastante buena de tomar, de profundizar y de crecer. Si tú le cortas el agua, no va a crecer muy poco. Si seguís regando el parrón, o el viñedo en este caso, van a crecer. Ahora, no, ese caso, ese está bonito, porque es un desafío importante, porque no podéis meterte ni siquiera con maquinaria. Está con roca, tiro en telera, y, y la idea es, en esta época, mantener y promover el desarrollo del crecimiento natural de las flores. No vamos a sembrar, por el momento. Pero Y después vamos a meter animales. Siempre yo le digo al productor, le digo, oye, mira, tenéis maleza, que para mí el concepto maleza también puede ser cuestionable. Le digo, mira, te voy a inventar un robot que te corta el pasto eh, y tiene 4 patas y se llama oveja, no, y la convierte en no agua. cabra. Mm, no cabra, pero las cabras son más dañinas. Pero la abeja hace una buena labor y además te fertiliza. Entonces, cuando yo le hablo de animales a un productor de buey de mesa convencional de la zona centro, me mira con cara de que yo estoy, me volví loco. Eh, pero ¿por qué no? De hecho, hay muchos que te dicen, no, es que la certificación no te lo permite. Recién ayer o anteayer, Pascal me comentó que había hablado con una de las directoras de Global Gap y que le confirmó de que se pueden meter animales en la época en que la fruta no ha cuajado, porque no está la fruta pues, y cumple con la certificación. Entonces, Yo había escuchado, yo también había escuchado, a mí me gustó mucho, de hecho, el año 95, mi primera pega fue hacerme cargo de un campo de 220 hectáreas de cerezo que cosechábamos con máquinas. El cerezo partía como de 1 metro porque estaba preparado para que la máquina, entonces no teníamos ningún problema en que la oveja se fuera a comer las ramas o nada. Y metíamos piños de 200 ovejas. Y era extraordinario, o sea, bueno, te dejaban impecable, todo abonado, todo bien. Y nosotros nos quedábamos con 12 ovejas. ¿Ah? uh-huh, Ese era el pago, nos pagaban con 12 ovejas, que después terminaba en pichanga, asado con la oveja. O sea, nos pegábamos 12 pichangas durante el año con estas ovejitas que nos dejó esto y para el equipo y para todo era extraordinario también, pues al fondo era muy entretenido y lo disfrutábamos. Pero el campo también, pues el campo te queda impecable. Ahora, el problema de las buenas prácticas agrícolas es que a mí me lo explicaron una vez que, como queda estiércol, sin procesar, porque le ha costado procesarse, viene el cosechador,
camina, lo pisa, sube la escalera y después baja la escalera y en esa subida y bajada de escalera es donde se puede contaminar. Ahora, en una viña me imagino que eso no es tema. Claro, pero esas son las cosas que de repente chocan con esto, porque uno dice, ¿qué cosa más natural que eso? ¿Cierto? Y que en invierno, y que pasa el tiempo. Yo la verdad, si fuera exclusivamente por eso no se puede ocupar guano, porque al final todo el mundo dice que aplica compost, ¿ya? Todo el mundo aplica compost, compost. La verdad es que compost certificado debe ser el 10%, el resto es guano más o menos procesado. Se hace y se ocupa. Ahora, es divertido porque ahí nos podemos, uno puede sufrir un atentado, porque si ya te das cuenta, todos los nutrientes que traen los guanos, los compost, la verdad que ahí el uso de fertilizantes lo puede bajar fuerte. No, yo creo que es el compost, el guano, dependiendo del origen, que ahí hay otro tema que es complicado, porque guanos de producción intensiva de algunos animales con uso excesivo de uso de antibióticos, puede ir en contra de lo que estamos buscando. De ahí tenemos una discusión que estamos empezando vamos a evaluar cómo lo hacemos para evaluar la cantidad de antibióticos de algunas fuentes de algunos productos, ¿ya? Hay derivados de la industria del salmón que se ocupan como mejoradores de suelo. Volviendo atrás, creo que los animales pueden cumplir una función muy importante. Yo la verdad que ni siquiera lo toco mucho el tema cuando me siento con los productores, porque dan un grito, la verdad. O sea, si yo le digo, ¿sabes que controlemos tu maleza con oveja? Me dice, te volviste loco. Sí, te hago una apuesta. De aquí a 5 años, de aquí a 5 años no va a ser una locura. Te lo aseguro, te lo aseguro. Porque hace mucho sentido. Si las cosas que hacen mucho sentido al final te terminan pasando. Yo intenté hace muchos años atrás a Isidora Molina, que es la fundadora, una de las socias fundadoras de Efecto Maná, y tienen todo este servicio. Coordinan el arriendo de ovejas y hacen un trabajo extraordinario. Sí, no, y cumple una Funcional. función súper potente. Entonces también estaba viendo que estaban pensando en incluso hacer cortafuegos con la paso de animales. No, sí, tiene un montón de cosas súper interesantes. Yo creo que todo lo que hacen esos grupos es súper bueno además porque visibiliza una idea, ¿ya? A veces uno puede escribir y de repente hay grupos de agricultura regenerativa, o sea, hay grupos como regenerativos, así como... y está bien, y la gente escucha y todo eh, visibilizan. Quizás no tienen impacto y por eso nosotros nos estamos metiendo, porque nosotros nos queremos meter en el corazón Seguro. del manejo tradicional. Pero creo que en esto la idea siempre es sumar. Y creo que tenemos que hacer algunas reuniones Con colaborativas con ellos. Porque claro, este mismo grupo, que es un grupo colaborativo, pero nace de la industria en la cual todos nosotros trabajamos. Creo que hay que meter también a la sociedad civil en esto. Que se entienda que lo que es. Otro de los como pilares del sistema habla de la biodiversidad. Piensa, yo estoy ahora en Piura, en el norte de Perú. Todo Piura está plantado en un 80% sobre arena, igual que la arena de la playa, la duna de Concón, eso es. Es un desierto, porque si bien ahora ha llovido, lo normal es que no llueva, es tropical seco. Entonces, ¿qué pasa? Tienes estas extensiones de dunas, 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 que se aplanan, se les pone el sistema de riego y se planta. Y no hay nada alrededor, porque encima las malezas en general la gente no le gustan, porque aparecen y las saca. Entonces, cuando tienes un sistema que puede tener, en algunos casos aquí hay campos que tienen 2.000 hectáreas de uva de mesa, solo uva de mesa, y en el suelo no hay nada más que raíces de uva de mesa, con unas arenas que son 90%, 95% de arena con 0,1% de materia orgánica. Cuando entra un bicho nuevo a este sistema, te da vuelta, Así que no tú. estás preparado. Y de manera que, como paralela, porque no necesariamente tiene que ver con la agricultura regenerativa, pero nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que hacer, y ahí uno de repente aprende cuando a mí me tocó hace muchos años, en un campo, mis primeros campos, y estaba encargado de la certificación, y decían, bueno, y hablaban de los corredores biológicos, y un montón de cosas. Bueno, estamos haciendo como cortafuegos, que son cercos vivos de distintas especies, árboles, otros más bajos, otros. Porque necesitamos diversidad para manejar un sistema en equilibrio. Cuando tú tienes, fíjate este año, yo voy a hacer me la voy a dar
de profeta. Este año que estamos con el niño, que llovió en el norte de Perú, que los últimos años, 6 años no había llovido, este año llovió y hay inundaciones y todo. Las dunas están verdecitas y salieron los árboles están bonitos, uno va a los campos, se escucha la cantidad de pájaros, hay vida en el sistema. Y dice, qué bonito. La vida del sistema se te puede ir en contra. Porque cuando se empiezan a secar las dunas, se empieza a secar la arena, todos esos bichos van a buscar comida. ¿Y dónde se van a ir? A nuestros lindos parrones. Entonces, si no tienes nada que frene esto, o que incluso que alimente el sistema, van a ir a la fruta y te lo van a comer todo. No ha pasado. Esto no es nuevo. La diversidad de especies, que uno siempre piensa en la diversidad vegetal, sí, también, pero también la diversidad de nemátodos, de lombrices, de todo, hace que el sistema no se desequilibre. Y cuando los sistemas son más estériles, son más artificiales, porque esto la verdad que es bastante artificial, pero si no tuviera riego no habría nada, son más propensos también a caer de manera súbita. Entonces, dentro de las cosas, de los pilares de la agricultura argentina, que obviamente el foco está en el suelo, puede entrar de distintas maneras, no uso herbicidas, ojalá disminuir el uso de los fertilizantes, fijar carbono atmosférico, pero también mantener una diversidad. Entonces, voy a decir, oye, sí, vamos a ocupar cubierta. Vaya a sembrar, sí, pero ojalá que sean mezclas, porque también hay una adaptación que no sabemos cuál es. Esa diversidad que también tiene que ver con la diversidad de animales, que tú hablas, y te puedes meter con animales que te corten el pasto, es lo que hace que los sistemas sean más resilientes. Y eso lo encuentro muy, muy interesante. La diversidad no solo es de animales, son microorganismos también. Entonces, aquí nos pasa que, claro, el nemato te hacen bolsa los nematos. Y hay campos que se gastan miles de dólares por hectárea en nematicida muy potente. Y todos los años suben su presupuesto de nematicida muy potente. Yo me pregunté, ¿cómo te dio con eso? Mal. La última red agrícola acá estuvo Maguna Celaya y me gustó, de hecho, hablé con él después porque partió su presentación diciendo la guerra química contra los nematodos está perdida. La manera de mantenerlos a raya es mantenerlos en equilibrio con otros organismos y con la capacidad de las plantas de defenderse bien. Todo lo que hemos hablado probablemente son conceptos, ideas, y que la estoy metiendo todas bajo el paraguas de la agricultura regenerativa. Y sí, puede ser que lo esté haciendo. No es fácil hacerlo. Pero esas son las cosas que me interesan, son las cosas que me interesan y me hacen sentido.